Ya, estamos. Hola, hola. ¿Cómo está, Profesor, buenas profesor? tardes. ¿Le quiero mandar un saludo? Ya, muy bien. Ya. Ya. Entonces, repasando el calendario, hoy día nos toca repaso. Recuerden que el próximo jueves 12 la universidad está en vacaciones de invierno. El jueves 19 vamos a conversar qué tal van con respecto al documento. El 26 es el certamen, el 12 es la presentación de lo que tiene el documento. Antes de empezar entonces con el repaso de hoy día, ¿alguna cosa que me quieran comentar? El 26, profe, dijo el certamen, ¿cierto? Sí. Y El 12 es cuando me tienen que presentar el documento, lo que tiene el documento. el 12 de septiembre, o el 2. 2, porque el semestre termina el 4 de septiembre. Ya, pero no, ahí me quedé la. Ya, perfecto, ahí está. Ya me quedé claro. Ya. Ya, entonces no tenemos nada, ninguna pregunta, comentario, votación. No, yo por mi parte. Yo ¿Ya? tampoco, profesor. A ver, entonces vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto. Lamentablemente no tenemos certámenes de años pasados porque generalmente yo no paso esta materia en posgrado, esta materia de pregrado en general. Así que no tenemos de dónde sacar ejercicios tipo certamen porque no hay. Pero lo que sí podemos hacer es ver algunos certámenes de pregrado. A ver, ¿qué podríamos ver por aquí? Vamos a buscar un certamen de pregrado. Eh, Podría ser uno del examen, a ver. Un- Uno de examen de pregrado. Em, ya, este está bastante interesante, pero no sé si pueda. No, no. Voy a tener que anotarlo en la pizarra y después trabajarlo. Entonces, vamos a hacer esto y aprovechamos de repasar con estas cosas que salen acá. Uno, tenemos convertirle de expresión regular a AFNDE y luego a AFND la expresión A o B o C concatenado con C asterisco. Ya, hagamos eso. Entonces, si se acuerdan, para transformar teníamos que ocupar las reglas establecidas y yo prefiero partir por las reglas primitivas. Así que vamos a hacer estas primero, que tenemos la regla primitiva A, y esta es la regla primitiva A, esta. Error común. Error común es hacer esto. Eso no se hace. Es esta la regla primitiva de A. ¿Ya? Así que tenemos la regla primitiva de A, una regla primitiva para B, una regla primitiva para C, tengo otra regla primitiva para C y otra regla primitiva para C. Ya. Entonces, después tengo que empezar con las reglas derivadas. Actuemos primero dentro del paréntesis y agrupamos de dos. Tenemos que hacer A o B, ocupamos la regla derivada de A o B,
epsilon, 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 epsilon. Luego hacemos la derivada de A o B o C, entonces tenemos que hacer ahí. Ahí. Luego vamos a hacer la concatenación de estos dos. Tenemos ahí. Y finalmente, pero también tengo que hacer esta regla primitiva. Me va a faltar espacio. O sea, esta regla derivada, perdón. Lo voy a poner acá abajo para tener algo más de espacio. Entonces, la clausura es ahí, ahí y ahí. Y finalmente ahora puedo concatenar este con el último. Así que tengo el auxiliar de inicio, la concatenación, el auxiliar de final. Y el auxiliar de final en este caso es el final y el auxiliar de inicio es el inicio. Si hacemos todo ordenadito, es re fácil, es llegar y aplicar una regla tras otra. ¿Alguna duda con alguno de los pasos que realicé? Profe, siempre estás igual que las reglas matemáticas partiendo desde el paréntesis, ¿cierto? De Sí, claro. adentro hacia afuera. Sí, es que depende cómo usted lo haga. Si la hace desde la bottom-up o desde la top-down. Si hace desde la top-down, usted como que hace la estructura y después va viendo cómo se van componiendo las cosas adentro. Pero yo prefiero hacerla desde bottom-up, o sea, partiendo desde los primitivos y subiendo hasta los derivativos. Deberíamos llegar al mismo resultado. Sí, debe llegar usted al mismo resultado. Salvo que en vez de hacer este O, usted haya hecho primero este O. Claro. Entonces, ahí no es exactamente el mismo resultado, pero en términos reales es exactamente el mismo resultado. Quiero derecha. Ya, ya. Ahí. Ya. Entonces, tenemos esto, lo voy a reducir un poquito para poder tener espacio de trabajo. Y ahora necesito hacer el AFND. Entonces, para hacer el AFND, tengo que partir desde el inicio y tengo que ver todas las que corresponden a la clausura. Entonces, recordemos, si este es, la clausura son todos aquellos que soy capaz de alcanzar con solamente ocupar puertas epsilon o transiciones epsilon. O sea, como acá hay una transición epsilon, entonces puedo alcanzar acá, 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 aquí, aquí y aquí. Eso es todo lo que puedo alcanzar. Entonces, ese es nuestro estado verde. ¿Ya? Sí. Entonces, de aquí tenemos... Uy, ¿por qué tan delgado? Ahí está. Tenemos nuestra salida con A. Veamos, los celestes. Entonces, este llega al celeste. El celeste es S, S, S y Yes. S. Ninguno más. No, Tenga cuidado porque no vaya a poner este como celeste porque la flecha va en dirección así y no va en esa dirección. Así que este sería nuestro celeste. Luego tenemos nuestra transición con B que va a, y esto lo voy a marcar con rojo. Este es rojo y tengo una transición, así que este también es rojo, rojo y rojo. Este es rojo. Y finalmente tengo nuestra transición con C al último, ¿qué color voy a ocupar? Rosa. Entonces tengo este rosa que va aquí y aquí. Listo.
Entonces, ahora vamos con el azul. Entonces, del azul, ay, del azul tenemos este azul, este azul, este azul y este azul. Del único de los azules, o celestes en realidad, que sale una transición a algo que no es epsilon, es este. Así que con la letra C se va a, ¿qué color me queda? El verde oscuro. Verde oscuro. Y verde oscuro sería, este es verde oscuro, este. Este es verde oscuro, tomando este camino, este es verde oscuro y este. Entonces nos movemos acá y como ese es verde oscuro, entonces este es un estado final. Verde oscuro. ¿Ya? Luego, si nos vamos a los rojos, nos pasa lo mismo. El único rojo que tiene una transición es este y se va al mismo estado. Lo mismo pasa con este. Sin embargo, de los C hay uno que tiene una transición y se mueve al estado, vamos a ver qué color me falta, burdeo. Este es el burdeo. Si este es burdeo, este es burdeo, Ujú. este es burdeo, este es burdeo y este es burdeo. Así que vamos a hacer, este con C se mueve al burdeo que es final. Sí. ¿Y qué más? Y luego del burdeo, tengo uno de los burdeos que hace una transición que es este mismo y se va al burdeo. Así que hace esto. ¿Sí? Ya. Sí. Creo que no cometí ningún error. A, B o C, y luego puedo tener una C, dos C, tres C, pero necesariamente debo tener una C adicional. ¿Sí? Está bien. Está bien. Ya, el ejercicio de certamen, de examen, terminaba acá, pero obviamente nosotros vamos a tratar de continuar porque lo que queremos es recordar toda la materia. Así que vamos a tratar ahora de hacer la transformación a la versión determinista. Me parece que este ya está en versión determinista, de hecho. Si este ya es determinista, así que no hay mucho que hacer. Veamos. Sí, es determinista. No hay mucho que hacer. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ver la versión minimal. Entonces, recordemos, para transformar a minimal, lo que teníamos era que tener grupos. Y el primer grupo, por un lado, teníamos los no finales, que en este caso los no finales son el verde, tenemos el celeste, tenemos el rojo y tenemos el rosa. Y por el otro lado tenemos los finales, que en este caso los finales son el verde oscuro o color musgo, como le dice mi hija, y tenemos el burdeo. Ya, esta es nuestra primera separación. A esta separación lo voy a llamar 0 y a esta separación lo voy a llamar 1. Entonces, vamos a ver qué pasa, cuál es el comportamiento de cada uno de ellos. Entonces, luego tenemos una separación así. Porque tenemos, pero tenemos tres letras. No, mal. Tenemos tres letras. Entonces son, ya. Entonces, las letras son A, B, C. A, B, C. A, B, C. A, B, C. A,
B, C y A, B, C. ¿Cuál es su comportamiento? Veamos. El verde claro con la letra A se mueve al celeste. Celeste es del grupo 0. Así que 0. Y ustedes comprenderán, todos estos se mueven a 0. 0, 0, 0. Luego, tengo que el azul, el rojo y el morado hacen más o menos lo mismo. Es vacío, vacío, grupo 1, porque no hace nada con A, no hace nada con B, y con C se va al mugre, al musgo, perdón, y el musgo es del grupo 1, y el rojo hace lo mismo. El burdeo hace lo mismo. Por el otro lado, tenemos que el musgo no hace nada con A, no hace nada con B, y con C se mueve al grupo 1, y el burdeo hace exactamente lo mismo. Ojo, cuidado, si bien este y este se comportan igual, no los puedo juntar porque están en agrupaciones distintas, ¿ya? Entonces voy a hacer este palito un poco más chico, porque aquí va nuestra segunda separación. Nuestra segunda separación, como estos dos se comportaron iguales, no tengo nada que hacer con ellos, y aquí tengo que hacer esta separación. ¿Por qué? Porque este se comporta totalmente distinto de estos tres. Así que vamos a hacer eso. Tenemos la separación 1, que tenemos el color verde, y ese está solito. Luego tenemos una segunda separación donde tenemos el celeste, rojo y rosa. Y luego nuestra separación final, que tenemos el mugre y el burdeo. Entonces, esta separación, ya que solamente tiene un elemento, está lista. Voy a llamar grupo 0, grupo 1 y grupo 2. Denme un segundo. Espérenme. Canela, cállense. Ya, lo siento. Una vecina quería jugar con mi hija, pero mi hija no está. Ya, continúo. Entonces, retomando. Este grupo, como está solo, está listo. Ya no lo puedo separar más. Entonces, lo que me queda es analizar los demás. Así que tengo que ver el comportamiento de estos grupos. ¿Qué pasa con ABC, ABC, ABC? Y por este lado, ABC, ABC. Veamos. Entonces, celeste con A no hace nada. Vacío. Celeste con B no hace nada. Vacío. Celeste con C se va a musgo, que es del grupo 2. Luego tengo rojo con A no hace nada. Rojo con B no hace nada. Rojo con C se va al musgo, grupo 2. Lo mismo pasa acá. Aquí no podemos separar más. Luego por este lado tenemos vacío, vacío, 2, vacío, vacío, 2. Tampoco. Así que esto es nuestra separación final. Así que, gracias a esto, nuestro autómata va a quedar de la siguiente manera. El
0 con A, con B o con C, se va a 1, y 1 con C se va a 2, que es final. ¿Qué hace esto? ¿Ya? Sí, ¿Alguna duda con lo que acabamos de hacer? no, Está bien claro. clarito. De hecho, este ejemplo debía haberlo dejado hasta el final en el ejercicio de examen. Estaba muy bueno. Cosas que pasan. Así que, así que, vamos a sacar esto para tener espacio de trabajo. Eso. Y vamos al último método, que es el método de eliminación de estados, para obtener la expresión regular. Así que vamos a poner esto con el método de eliminación de estados. Recordemos, paso 1. El paso 1 era que si tengo múltiples flechas, se transforman en una sola y queda de esta manera. Luego que tenemos esto, podemos empezar a eliminar estados. En este caso, el único estado que podemos eliminar es el estado 1. Así que veamos, ¿cómo vamos desde 0 a 0? ¿Cómo vamos pasando por 1? ¿Cómo vamos desde 0 a 2? ¿Cómo vamos desde 2 a 0? ¿Y cómo vamos desde 2 a 2? Entonces, veamos qué pasa acá. Desde 0 a 0, no podemos llegar de manera directa porque no hay nada. Y luego, desde 0 a 0, pasando por 1, podemos ir para allá, pero no hay flechas de regreso. Así que no hay nada. Desde 0 a 2. Desde 0 a 2 no hay conexión directa, así que la directa es vacío, pero podemos pasar desde 0 a 1, o sea, tenemos A, O, B, O, C, y eso se concatena con la conexión de 1 a 2, que es C. Luego tenemos de 2 a 0, no podemos ir ni de manera directa ni de manera indirecta, y luego de 2 a 2, de manera directa es C, y de manera indirecta no podemos porque no podemos retroceder a 1. Así que con esta información nos queda 0, A o B o C concatenado con C, y el estado 2 que tiene el C. Por lo tanto, la expresión regular, que la podemos sacar cuando nos queda solo el estado inicial y el final, es, veamos, ¿cómo era? Era el bucle en 0, o la conexión de 0 al final, el bucle en el final, la conexión de final al inicio, todo eso en clean, concatenado con la transición de 0 al final, con el bucle en el final en clean. Vamos a tratar de resolverlo. Esto de acá, lo que está en el paréntesis, no existe, porque no hay una conexión de 2 a 0, así que empezamos con la conexión del inicio al final, que es A o B o C, concatenado con C, y eso lo concatenamos con el bucle del final en clausura de clean, y eso es exactamente A o B o C, 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 clean, que es lo mismo por el cual partimos. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a esto? Profe, ¿lo puedo explicar de nuevo? Es que, me llegó un correo, tuve que responderlo de forma urgente. ¿Desde dónde? Desde el principio. No, desde a ver, hizo la flechita ahí abajo cuando construí ya el último automata, de ahí, exacto. Ya, ok. ¿Le queda claro cómo llegamos desde acá a acá, no?
Sí, eso está todo claro. La última explicación me la solté porque estaba Cuando pasamos medio, desde acá a medio acá obsoleto. es más o menos claro igual. Lo único que hacemos es eliminar este estado, Ya. ¿ya? Y luego, para pasar desde aquí a acá, es una fórmula. Ujú. Y la fórmula simplemente la aplicamos paso por paso. El bucle en cero no existe. La transición de cero al final es esta. El bucle en el final es este. Pero la transición del final al cero no existe. Así que todo lo que está acá adentro no existe. Porque es Ya. vacío o vacío. Así que ocupamos Ujú. transición del cero al final, que es esta, concatenado con el bucle en el final, que es este. Y eso es exactamente esto que es el resultado. Ah, ya. Vale. ¿Sí? Yes. Sí, no hay problema. Ya. Y eso era. Eso era. Entonces, no sé si tienen alguna duda respecto a todo este procedimiento o estamos ok. No, está súper claro. Yo no tengo duda. Ya. Entonces, vamos con la siguiente pregunta del... ya, déjame un segundo. Ya, entonces, si con esto quedamos claros, vamos a la segunda pregunta. La voy a copiar. La voy a copiar. Ay, 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 ay. Ay, ¿qué pasó aquí? Uy, se me fue muy arriba. ¿Y cómo la bajo? Ahí está. Eso, muy bien. Quiero copiar la pregunta. Y tenemos una gramática. Voy a anotar la gramática. Gramática es igual a S, A, B, R. Uy, se supone que eso es una R. R, S. Y tenemos que R es igual a S implica A, B, coma. Uy, acá me faltó, de hecho, esto está malo. Esto es S, B. S, ¿dónde está el lápiz? Acá está. Ahí sí. B mayúscula. De hecho, esta es B mayúscula. B mayúscula implica A, B mayúscula, B, coma. Y luego tenemos B implica epsilon. Entonces, la pregunta que cae acá es forma normal de Chomsky. Forma normal de Chomsky. ¿Nosotros vimos esto, forma normal de Chomsky? Creo que no. No me acuerdo. No, yo tampoco. No, Pasé eso no, por... profesor. No pasé por forma normal de Chomsky. Mm, mm. No era necesario para este curso. Entonces, lo que podemos hacer, y tampoco le hablé de gramática, ¿o sí? Gramática sí. Sí. Ya, Sí. esta es una gramática y les hablé de cómo pasar una gramática a una automata, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, hagamos eso. Entonces tenemos el estado 0, el estado 1, el estado 2, y siempre es, acá es, sin leer nada, leyendo eso, pasamos y hacemos esto, y aquí es siempre igual. Y aquí es una regla por cada una instrucción por cada una de estas reglas. Y es, sin leer nada, lo que está a la derecha, lo que está a la izquierda. Luego, sin leer nada, lo que está a la izquierda, lo que está a la derecha. Nuevamente, sin leer nada, lo que está a la derecha, lo que está a la izquierda. Y luego una regla por cada símbolo del alfabeto, que es de esta manera. A, epsilon, B, B, epsilon.
Y eso es todo. Es súper fácil. ¿Qué representa esto, de hecho? ¿Qué tipo de regla es esta? Bueno, vamos a computar algo. Podríamos computar, veamos, A, B. No sé si podamos computarlo. A ver, vamos a intentarlo. Así que está estado 0 y tenemos nuestra pila. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Sin leer nada, apilamos la S y vamos al estado 1. Luego, en el estado 1 tenemos S en la pila. Así que la única instrucción que podemos hacer es esa. Así que nos queda A, B. Luego tenemos A. Así que aplicamos esta. Aplicamos una vez y ahora estamos acá. La aplicamos de nuevo y ahora estamos aquí. Ahora tenemos B. Si tenemos B, podemos aplicar ya sea esta o esta. Pero mi intuición me dice que tenemos que aplicar esta. Así que apliquemos esa. Nos quedaría A, B, B. Entonces, ahora tenemos esto, A y A. Así que tenemos que aplicar esta regla de acá. Estamos aquí. Y estamos con el estado 1. Luego tenemos que aplicar, claro, esta no es reconocida. Esta no va a ser reconocido, porque fíjese que si yo aplico esta, voy a borrar la B, después esta B la va a comer y voy a quedar con una B dando vuelta. Así que no puedo aplicar esa regla. Y si aplico esta regla, voy a necesitar una A y ya no tengo A's. Lo voy a hacer bien, ¿ya? Entonces, retrocedamos. ¿Cuál fue la primera vez que tuve que hacer una bifurcación? Aquí. Entonces, acá tenemos dos caminos. Un camino es elegir esta regla y el otro camino es elegir esta regla. Si yo elijo esta regla, lo voy a hacer de este lado mejor porque es el que menos espacio ocupa, me quedaría A, B, B, 1, y aquí me quedaría así. Fíjese que la única regla que puedo aplicar acá, en esta condición, sería, voy a borrar esta regla, porque es la única donde está la T invertida en la pila. Así que si aplico esta regla, voy al estado 2, y si se fija, estoy en el estado final, la pila está vacía salvo la T invertida, pero no he leído la regla completa, por lo tanto, aquí por esta rama rechacé. ¿Sí? Esta rama es rechazada. Por lo tanto, ahora tengo que irme por la otra rama, porque basta que una rama sea verdad para que sea aceptada. Así que esta segunda rama tenemos A, B, B, 1, y la pila queda en T invertida y ocupo esta regla. Uy. A, B, B. Queda así. Entonces, aplicando esa regla, aplico la regla de la doble A, avanzo, y estoy aquí. Y aquí se hace una nueva bifurcación. ¿Por qué? Porque tengo B, así que puedo elegir alguna de estas dos reglas. Vamos a partir por esta. Entonces, si aplico esta en esta rama, voy a quedar A, B, B, 1, con la pila en este estado. Entonces aquí voy a aplicar esta regla, así que saco la B, avanzo un espacio en la pila, digo en la cinta, y me quedo acá. La única regla que puedo aplicar aquí, de nuevo,
esta porque es la única que tiene la T invertida. Así que avanzo al estado 2. Estado final, fondo de la pila, pero no leí la palabra completa, por lo tanto, esta rama también es rechazada. Así que la única rama que nos queda es esta. Vamos a intentar hacer esta rama. Esta rama queda A, B, B, 1, y en la pila queda B, 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 A. Ocupé esta regla. Fíjese que ahora tengo A en el tope de la pila, B en la cinta. No puedo aplicar ninguna regla, por lo tanto, terminé de computar. Ni estado final, ni nada, así que también se rechaza. Como toda bifurcación que hice en el cómputo, todas resultan rechazadas, es la única forma en que la palabra original sea rechazada. ¿Ya? Ya. Sí. Ahí hice un cómputo de una palabra al azar, para pasar materia, digamos. Entonces, sí. Sí. Ya. Para continuar, desconectémonos y volvámonos a conectar, a salvo si hay alguna duda respecto a esto. No, no importa, no. ¿Freddy? ¿No? No, Ya. profesor, ninguna. Desconectémonos y nos volvemos a conectar porque se está acabando el tiempo. Ya, esperemos entonces puta que soy malo con los nombres. Freddy. Esperemos a Freddy. Que en el otro curso de Magíster tengo a uno que se llama Franco, entonces que los dos empiezan con FR. Ya, esperemos a Freddy un ratito. Entonces vamos a hacer tendremos que hacer un ejercicio de autómata con pila. Ya. A ver, en este certamen no hay, pero déjame buscar a ver si hay uno por acá. Ay, no. No, esta es la pauta. Acá está. Aún no llega Freddy. No, ya, filo. Un par de minutitos, esperemos a ver si aparece Freddy. Ahí está. Ya, estamos. Entonces, sigamos avanzando. Podríamos hacer un ejercicio quizá de teorema del bombeo. A ver. Ya, hagamos este. Creo que no sé si ya lo hice, dígame ustedes si ya lo hice. Este es un ejercicio que fue un certamen. Demostrar que la palabra W, hashtag W, con W en 01, demostrar que esa palabra pertenece, no es este lenguaje, no es libre de contexto. Este lo hice. No, no, no sé, no.
¿No? Ya, lo No, vamos a no. hacer. Ya, entonces, es un lenguaje, quiero descubrir que no es libre de contexto. Para ello, simplemente me tengo que dar una palabra. Voy a darme una palabra que pertenezca al lenguaje. Y en particular, tiene que ser una palabra de un largo mayor o igual a P. ¿Cuál? Voy a hacer la palabra 0 elevado a P, 1 elevado a P, hashtag 0 elevado a P, 1 elevado a P. Claramente esta palabra pertenece al lenguaje. Claramente el largo de la palabra es mayor a P. Estamos claros, ¿no? Así que cumplimos con las dos condiciones. Ahora, lo siguiente es que tenemos que esta palabra ser capaz de dividirlas en X, B, Y, no, X, U, Y, B, Z, da lo mismo las letras, pero simplemente lo dejo así por orden de lista. Y la separación tiene que ser tal que cumplamos que el largo de U, Y, B tiene que ser menor o igual a 1. El largo de U concatenado con B tiene que ser mayor que 1. Y para todo I se tiene que X, UI, Y, B, I, Z debe siempre pertenecer al lenguaje. Tenemos que cumplir estas dos de manera de que esta no se cumpla. Así que fíjense, como tenemos esta restricción, entonces U, si U tiene al menos un 1, si U tiene al menos un 1, implicará necesariamente que B no posee ningún 1. ¿Sí o no? ¿Se entiende esta afirmación? No, no, a mí no me queda claro. Ya, vamos a hacerla con un poquito más de detalle. Fíjese que tengo 0, 0, 0, 0. Luego tengo 1, 1, 1, el hashtag, y tengo los ceros y los unos. Ya, entonces, como la palabra es UYB, lo que me estoy preocupando, voy a anotar acá UYB y voy a hacer que U parta lo más a la derecha posible para poder alcanzar este 1. Ese es mi objetivo. Mi objetivo va a ser alcanzar ese 1. ¿Por qué? Porque si yo quiero bombear unos acá, y como quiero que haya igualdad, quiero bombear unos acá. De manera que la cantidad de unos a la izquierda y la cantidad de unos a la derecha se mantenga estática. O sea, igual. Así que UYB va a partir acá. ¿Cuál es el largo máximo que puede tener UYB? Perdón, esto es así. Ahí lo anoté. P es el largo máximo, P ¿no? es el largo máximo. Entonces, como el largo máximo es P, y aquí la cantidad de ceros que hay es P, entonces, a lo más que voy a llegar acá va a ser como 2 ceros antes de terminar. Porque aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿hasta qué? Hasta P. Y me va a faltar para llegar al otro. Claro. Por eso que si es que U contiene un 1, implica necesariamente que B, que es la parte final de la palabra, no tiene ningún 1. Ah, ya, ahí me quedo, Aunque la ya, información en realidad no es tan cierta. Estos son unos de la segunda palabra. Tengo que ser bien específico. Porque lo que podría hacer es que U y B esté todo acá adentro, pero no, carece de sentido. claro. Así que lo que tengo que ser bien específico en ese caso. Entonces, a ver, lo tengo que anotar de otra forma, de hecho. De hecho, lo tengo que anotar de otra forma. Tengo que anotarlo, a ver, sí. Si U es, si U es sufijo
Bueno, sufijo se escribe así. Si U es sufijo de 1p gato, entonces B, la cantidad de unos es 0. Ahí sí. Ahí sí. De hecho, lo puedo escribir con mayor precisión. Voy a escribir con mayor precisión. Si U gato es sufijo de un P gato, eso quiere decir que U tiene un 1, pero el 1 es necesariamente de la izquierda. Y además, U está justo en el límite antes del gato. Por lo tanto, B no puede estar acá. B necesariamente está desde aquí en adelante. Una forma de escribirlo. Si usted se complica en escribir matemáticamente, lo escribe escrito nomás. Ya, Si perfecto. está al final de la primera palabra, entonces B no puede tener ninguno. ¿Qué implica eso? Que implica que si nosotros simplemente hacemos X, U, Y, B, Z con U igual a 2, por ejemplo, Y igual a 2, eso no puede pertenecer al lenguaje. ¿Por qué? Porque yo voy a aumentar la cantidad de unos en la palabra izquierda, pero como B no tiene unos, no puedo aumentar la cantidad de unos en la palabra derecha. Así que se produce un desbalance entre la palabra que está a la izquierda del hashtag y la palabra que está a la derecha del hashtag, siendo desiguales. ¿Se entiende? Sí. Freddy. Puede que Freddy esté haciendo otra cosa. Esperemos a que vuelva. Y bueno, si total esto es un repaso, así que no tiene sentido si es que no lo están. No puedo corroborar que les quedó claro. Así que esperemos un par de segundos. Ujú. Voy a tener que revisar estos correos con detenimiento después. Parece que Freddy tuvo un inconveniente. Vamos a tener que seguir avanzando, después lo revisará en la grabación. A ver, ahora vamos con máquinas de Turing. Entonces, podemos... yo les... No me acuerdo si les dejé una asignación o no. ¿Les dejé una asignación la clase pasada? No, no, profe, no. Tengo entendido que no. En el video no. Ok, entonces, a ver, déjeme ver cuánto tiempo me queda. ¿Me queda suficiente? Como 30 minutos. Ya, a ver, entonces. Vamos a resolver un problema que dejé para pregrado, que es muy Ya. interesante, o sea, fácil, que es el siguiente. Sea la palabra, el input, va a ser B hashtag W. Ese va a ser el input. Y el load dado que B pertenece a 01 asterisco, W pertenece a 01x asterisco, y además se tiene que la cantidad de x que hay en la palabra W es exactamente 1. Entonces, el output esperado es la palabra U, tal que si X es reemplazado por U, eso implique U con U en 0,1, obviamente. 0,1 asterisco.
eso va a implicar que B sea exactamente igual a W. O sea, por ejemplo, si el input es 0011 gato 0x1, entonces claramente el output va a ser... ¿Qué cosa? El El output reemplazo tiene de que X ser, para que sea igual. ¿Sería? tiene que ser 1, ¿no? 0,1. 0,1. Muy bien, 0,1. Efectivamente. Entonces, este problema de acá, es un problema computacional y lo vamos a resolver con una máquina de Turing. La gracia, obviamente, es que la máquina de Turing compute sobre el input y deje solamente el output cuando acepte la palabra, ¿ya? Esa es nuestra idea. Ya. Entonces, ¿cuál sería la lógica acá? ¿Cómo trabajaría usted este problema? Este problema lo di en pregrado, estoy seguro que no lo di aquí, ¿cierto? No, no di uno parecido. Uno Ya, ok, parecido. ok. Uno parecido. Pensemos, ¿dónde está el output en el input? El output en el input. A ver. ¿Dónde está el output en el Claro, input? porque usted Está dice, bueno, en, es está en reemplazo 0 de y la X, 1. O sea, está en B. está en B. ¿Y en qué parte de la B? ¿Está aquí, aquí, No, aquí o aquí? está, o sea, al medio. O sea, no Al sé cómo medio, destacar. está acá. Claro, ¿Cómo sabemos que está acá? Sabemos que está ahí porque todo lo que está de aquí para acá es igual y todo lo que está de aquí para allá sí, es igual. exactamente. Ya, pues, entonces por ahí va lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer, pasé a borrar algo de más. Lo que tenemos que hacer es, obviamente, trabajar de manera de eliminar todo lo que es igual y dejar solamente lo que no el reemplazo de la X. Así que voy a ocupar notación modular. Empezamos. Si yo leo, si soy capaz de leer la letra alfa, siendo alfa en 0,1, o sea, leo 0, por ejemplo, lo que quiero hacer, no, en realidad voy a partir desde acá, mejor, porque cuando lea la X quiero dejar de hacer cosas. Voy a empezar. Aquí uno se puede partir de forma, o sea, no hay como una lógica de puede partir en cualquier lado. No, claro, pero yo prefiero partir a la derecha. Así que lo que voy a Ah, ya. hacer es moverme hasta leer el gato y después voy a moverme hasta leer 0, 1 o X. En el caso en el que lea alfa, o sea, 0 o 1, Ujú. lo que voy a hacer va a ser retroceder, bueno, obviamente primero lo voy a marcar. Voy a marcarlo con una X, ¿ya? Por marcar nomás. Voy a retroceder. ¿Hasta qué? Hasta el blanco, o sea, hasta acá. Voy a avanzar un espacio y ahí necesariamente estoy en la primera letra, o sea, leí lo marqué con una X, retrocedo acá, avanzo un espacio, y si leo exactamente lo mismo, entonces lo voy a borrar. Porque así voy eliminando todo lo que está a la izquierda mientras haya igualdad. ¿Se fijan? Claro, no, ya sí, 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 ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, acabo de borrarlo y ahora lo que hago es que como lo borré, vuelvo a empezar. Me muevo hasta acá, etcétera, etcétera. El punto, Ya. el punto es que voy a hacer esto, mire. X, lo borro. Luego Ujú. avanzo acá. Y luego voy a avanzar hasta leer
0, 1 o X. Como hay X ahora, entonces tengo que hacer una distinción. Cuando leo la X, ahora lo que quiero es eliminar los que están a la derecha. Así que me voy a mover hasta el final y voy a retroceder un espacio. Ahí necesariamente estoy leyendo este. Si leo entonces, ahora voy a ocupar otra letra porque mejor ocupo otra letra. Beta. Entonces, tengo necesariamente que retroceder hasta acá y leer beta. Así que, si leo beta, voy a retroceder hasta el gato y luego retroceder hasta que lea de nuevo 0 o 1. Y luego, acá, en el caso de que lea beta, esto es beta, voy a anotarlo mejor. En el caso en que lea beta, o sea, si aquí leí 1, retrocedí hasta acá, retrocedo y acá leo exactamente 1, esa es la lógica, entonces acá tengo necesariamente que marcarlo. Se fija que yo marco Claro, lo o borro. borro por lógica, porque yo voy borrando los que están a las esquinas y al medio voy marcando para... Es una buena práctica. Tal cual como cuando uno programa, y cuando uno programa trata de ocupar nombres de variables que tengan sentido. Una buena práctica en máquina de Turing es cuando trabaja en los límites puede borrar, pero cuando trabaja dentro trate de no borrar y escribir marcadores. Una buena práctica nomás. Entonces, lo marco y después vuelvo a empezar. ¿Cuándo se va a acabar esto? Cuando en vez de leer un A o B, lea de nuevo la X. Entonces, una vez lea de nuevo la X, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. De aquí para atrás está todo borrado. Y de aquí en adelante está todo marcado. Así que voy a retroceder hasta leer 0 o 1. Y de ahí voy a borrar a la derecha, o sea, no, avanzo un espacio, borro a la derecha, o sea, borro todo lo que está de aquí para acá, y luego vuelvo a hacer lo mismo. Retrocedo hasta leer, el marcador. No, porque de aquí para atrás está todo limpio. Retrocedo hasta leer 0,1. Retrocedo hasta leer blanco, avanzo un espacio y termino. De manera de quedar exactamente al principio de la palabra. Así que vamos a ejecutar lo que acabo de hacer para corroborar de que funciona. Voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Poner el ejemplo 1, 1, 0, 1, 1, gato, 1, X, 1, 1, no, 1, 1, X, 1, 1. Ya. Vamos a poner este ejemplo. Entonces, empiezo a computar. Estoy acá. Me dice, avanza hasta leer gato. Aquí. Avance hasta leer ahora 0, 1 o X. Aquí. Si leo alfa, o sea, alfa es igual 1. Si leo alfa, entonces lo que tengo que hacer ahora es retroceder hasta el blanco. O sea, retrocedo y me quedo acá. Avanzo un espacio, acá. Y si leo el contenido de alfa, el alfa, esto es lo que se llama una línea. En máquina de Turing, notación modular, se llama un ámbito. Y mientras usted esté en el mismo ámbito, la variable tiene el mismo valor. Así que acá se asigna el valor, acá se usa el valor. ¿Ya? Así que si usted tiene el mismo valor, lee alfa, o sea, 1, lo que hago es borrarlo. Y luego dice que vuelvo a empezar. Como vuelvo a empezar, entonces el valor de la variable desaparece. Luego dice, avanza hasta el gato.
pero se me olvidó una cosa. Este 1 tenía que marcarlo con una X. Ahí está. Sí, ahí debo Avanzo hasta marcarlo. el gato. Luego, avanzo hasta leer. Uy, no, acá estoy en un error bien feo. No puedo marcar con X porque la X la estoy ocupando para otra cosa. Tengo que marcar con Y. La X es otra cosa acá. Entonces, marqué con Y. Entonces, luego dice, avanzo hasta leer 0, 1 X. Aquí. Luego, si leo alfa, que en este caso asigno el valor de la variable, escribo Y, retrocedo, si leo exactamente lo mismo, borro, vuelvo a Borro. empezar. Se resetea el valor de alfa. Luego, avanzo hasta el gato. Avanzo hasta El leer gato. algo distinto, 0, 1 X. Leo X. Cuando leo X, me voy por este camino. Así que necesariamente me voy a ir por ese camino. Así que en este camino dice, avance hasta leer blanco. O sea, nuestro cabezal avanza No, necesariamente vamos a ver. hasta acá. Retrocede un espacio, aquí. Borro. Ahora dice beta, vamos a ocupar beta. Si leo beta, que beta es 0, 1, o sea, leo 0 o 1, en este caso es 1, dice que retroceda hasta el hashtag, retroceda hasta leer 0, 1, que en este caso estoy leyendo 1. Si leí beta, o sea, 1, marco, Ujú. vuelvo a empezar. O sea, si Vuelvo a vuelvo a empezar. empezar, el valor de beta se resetea. Vuelvo a empezar. Si vuelvo a empezar, lo que hago es moverme hasta el final. Se me olvidó borrarlo, ¿ah? Cuando leí esto. Borrarlo. Esto. Voy hasta el final, retrocedo un espacio, asigno el valor, borro. Hoy, de hecho, acá no estoy borrando. Es por eso que estaba malo. Tengo acá que borrar. Borrar. Se me había olvidado. Tengo que ir borrando, porque la gracia es que lo que está a las esquinas vaya borrando. Entonces, borro, retrocedo, vuelvo a marcar, avanzo, ahora leo X. Como leo X, retrocedo hasta leer 0 o 1, o sea, acá, y borro todo lo que está a la derecha. Todo esto se borra. Luego, después de borrar, dice que retrocedo hasta leer 0, 1, retrocedo al blanco, avanzo un espacio y el cabezal queda ahí. Y esa es la respuesta esperada. Ahí está. Por eso yo siempre hago una run de lo que quiera resolver cuando programé, porque siempre se me olvidan detalles. En este caso se me olvidó borrar. ¿Ves? Ya. Eso, Ya. eso. Entonces, ahí resolvimos un problema con máquina de Turing y notación modular. Ya. No, me quedó bastante claro. ¿Sí? Sí. Lo importante es saber las capacidades de una máquina de Turing. Podemos avanzar, retroceder, leer, escribir. Eso es todo lo que podemos hacer. Entonces, usted en su mente tiene que tratar de entender que cuando haya un problema ligado a máquinas de Turing, tiene que hacer lo que, pensarlo en esa lógica. Por ejemplo, cuando usted ve esta lógica, dice, ya, a ver, la máquina de Turing es muy fácil poder igualar. Entonces voy y digo, ya, a ver, esto lo igualo con esto, los dos los borro. Este lo igualo con esto, los dos los borro. Ese tipo de cosas. Ya. Y finalmente voy a resolver el problema de la igualdad. El problema de la igualdad es un problema de máquinas de Turing que se define de la siguiente manera. Igual son dos máquinas, N1 y N2, tal que para todo X input se tiene que N1 con X responde exactamente igual a N2 X. Este problema es muy importante. ¿Por qué? Porque dice que dados dos programas, porque recuerde que la máquina de Turing es universal, por lo tanto, cuando hablamos de máquina de Turing también hablamos de programas. Si usted tiene dos software, dos programas, dos máquinas de Turing, el problema de la igualdad es tal que es capaz de decidir si las dos máquinas dan el mismo resultado.
Entonces, la pregunta es el problema de la igualdad posible de resolver? ¿Existe un sistema de cómputo que pueda resolver este problema? Y vamos a analizarlo. Primero, voy a hacer la siguiente interpretación. Tengo lo que se llama el problema de totalidad, que versa de la siguiente manera. Si tengo una máquina n, n pertenece al problema de totalidad si para toda entrada, n con la entrada x para. Y tenemos el problema clásico, el problema del alto. Dado una máquina y una entrada, mx para. Nosotros demostramos que este problema es imposible, ¿cierto? Sí. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer que HP se reduce en Turing al problema de totalidad, que a su vez se reduce en Turing al problema de la igualdad. Y con esto demostraré que el problema de la igualdad es imposible. ¿Ya? Partamos. La entrada para el problema de totalidad, el problema del alto, perdón, es m con entrada x. Yo voy a aplicarle una función calculable a esta entrada y la voy a transformar en la entrada del problema de totalidad. ¿De qué se trata la entrada del problema de totalidad? En este caso, a partir de m y x. Lo que voy a hacer es que n es una máquina que hace lo siguiente. Esa, máquina de notación modular. Bueno, me faltó algo. Esto es retroceder a blanco, avanzar un espacio. Ahí sí. ¿Qué es lo que acabo de hacer? La máquina n borra el contenido, borra lo que haya en la cinta, escribe x en la cinta, se pone al principio y ejecuta la máquina n. Entonces, n simplemente ignora su entrada y ejecuta m en x. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, fíjese bien. Si n para todas sus entradas, es lo mismo que decir que m para en x. Ay. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Eso es ¿Sí? todo. ¿Sí? Eso es todo, porque fíjese, si m, x para, si solo si f de m, x, que es n, es total. Porque como n ignora su entrada, entonces n para si es que m de x para. Con esto acabo de demostrar esta parte. ¿Se entiende? Sí, Sí. sí, perfecto. Ya. Entonces, ahora que hice la primera parte, voy a la segunda parte. La segunda parte. La segunda parte es realizar esto. Entonces, asumimos que el otro ya existe, se resolvió. Entonces, esto es aparte. Olvídese de lo que hemos hecho hasta el minuto. Esto no tiene nada que ver con la máquina que construye aquí. Esto es otra reducción. Así que tenemos n como entrada total. Le voy a aplicar una función calculable f', la llamamos f' para diferenciarla de la función f, que me va a dar dos entradas, n1 y n2. n1 y n2 son de la siguiente manera. n1 va a ser así. Va a ejecutar n, después va a borrar todo el contenido y va a escribir la palabra sí.
Y N2 borra el contenido y escribe la palabra sí. O sea, N1 es una máquina que ejecuta la máquina N, cualquiera sea, y si termina de computar, va a ignorar el output y va a responder en su cinta la palabra SI. Y N2 es una máquina que se llama la máquina constante. Da lo mismo con lo cual la alimentes, va a responder siempre sí. Entonces, fíjese bien, si N es total, eso quiere decir que N siempre va a parar y por lo tanto siempre va a responder sí. Y eso entonces va a equivaler de que N1 sea igual a N2 en términos de su salida. ¿Sí? Sí. Ya. Listo, terminamos. Con estos dos pasos, yo acabo de demostrar que el problema de la igualdad es imposible. ¿Por qué? Porque si el problema de la igualdad fuera posible, yo podría resolver entonces el problema de la totalidad. Pero si puedo resolver el problema de la totalidad, yo a su vez puedo resolver el problema del alto. Y como el problema del alto es imposible, todo es imposible. Eso es lo que quiere decir esta escritura de acá. Ya, perfecto. Perfecto, eso es. Eso es como una especie de resumen de todo lo que hemos trabajado en el semestre. Ya, profe, todo esto va a entrar en el certamen, ¿cierto? ¿O va a elegir algo No puntual? sé si alcanzaré a preguntar una reducción, yo creo que no. Esto último, yo creo que no. Pero todo lo Ya. anterior sí. Vamos a Perfecto. hacer una transformación de autómatas finitos. Vamos a preguntar algo de automata compila y vamos a pedir una programación seguramente de máquinas de Turing, ya sea notación modular o lo que usted quiera. Ahí. Puede que incluso de automata compila no pregunte nada y lo que haga es preguntar un problema de teorema del bombeo. Ya. Entonces ahí tenemos 3 preguntas. Y ese es el certamen. Porque la reducción se va a evaluar con el documento. El documento que tienen que entender, que expliqué la semana pasada y que usted vio el video, es una reducción un poco rebuscada porque hay que explicar harto, pero es una reducción. Ya. Ya, profe, sí, no hay problema en eso. ¿Vamos a tener otro repaso? No, a ver, nosotros volvemos el jueves 19. No El jueves tenemos más 19 repaso. va Por a lo tanto, explicar nuevamente lo que es su artículo. el jueves 19 ustedes tienen que leer el artículo, tienen que llegar con el artículo leído al revés y al derecho y llegar a preguntarme dudas puntuales. Dudas. Ya, perfecto. Si vienen con, profe, no entendí nada, está mal porque yo por algo me dediqué la semana pasada en explicar la base. No, sí. El avance es una evaluación de que han trabajado algo. Y eso se hace Sí. la próxima semana. Ya, perfecto. Entonces, después, obviamente, nos va a sobrar tiempo y ahí puedo resolver preguntas de materia para que el 26 tengamos la evaluación. Ya. El 26 Vale. tenemos su evaluación, un certamen que les voy a entregar miércoles a última hora para que me lo respondan al jueves a última hora. Usted verá en qué minuto lo resuelve. Y eso. Y finalmente, como les dije, el jueves 2 es para que me presenten entendido ya el paper completo. Ya, estupendo. Ya. Entonces nos vemos, pues. Chao. Profe, bueno, Freddy me avisó que por interno que fue a comprar pan y está en la fila. Qué terrible, ¿no? Ni me imagino. Me imagino. Bueno, él verá la El video, sí, repetición de esto. Sí. claro. Ya yo tengo claro todas las fechas y todo. Ya, perfecto. Perfecto. Me quedó todo claro. Vale, Ok, profe. muchas Cuídese. gracias. Chao. Nos vemos. Chao, chao.